resucitó, hermanos. Qué alegría, qué gran noticia la que hoy celebramos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y gracias por dejarnos entrar nuevamente ahí a tu casa a través de estos medios de comunicación, como es la plataforma YouTube y también Church Online, es las que hemos estado utilizando. Pues ya de la segunda Semana Santa, al final, la iglesia sigue viva, sigue pujando. Te agradezco realmente que tú nos permitas entrar. Y hoy especialmente, hermanos, es un día para meditar en ese poder extraordinario de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hoy este domingo de resurrección, donde muchas personas aprovechan para pasear, para salir. Otros aprovechan para meditar esta preciosa y poderosa palabra de Dios que trae vida y vida en abundancia. Pues bien, antes de iniciar, queremos saludar a todos nuestros hermanos. Esta semana estuvo de cumpleaños nuestra hermana Sonia. Agradecemos también su vida. También la hija hermana Leti y otros hermanos ahí siempre que estamos pendientes de ustedes, hermanos amados. Sepan que son muy amados, que son muy bendecidos, que de verdad los estimamos con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Son importantes. Gracias por los mensajes. También tuvo cumpleaños Sofi Castro. Y realmente hay mucha alegría y mucho gozo celebrar la vida, hermanos, celebrar estos momentos tan maravillosos que Dios nos da. Así que dándole gracias a Dios, hermanos, estamos de buenas noticias. Desde que Cristo resucitó, el mundo se llenó de buenas noticias. Y hoy quiero que hablemos de esto, que expliquemos por qué es tan importante la resurrección. Pero le vamos a pedir primero a Dios que sea Él el que nos dirija en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy venimos depositando en ti todas nuestras debilidades, todas aquellas cosas que tenemos, Señor, en nuestro corazón y que sabemos que solamente en ti, Señor, pueden encontrar, Señor, la paz, el refugio, la solución o cualquier otra respuesta que estemos buscando, Señor. Gracias por cada hermano, los que celebraron, Señor, años esta semana. Te agradecemos, Señor, el don de la vida. Te agradecemos, Padre, que tú, Señor, sigas levantando y seguirás levantando a tus hijos. Gracias por el testimonio de mi tío José Antonio Lanuza, Señor, que esta semana oramos por él, Padre, y tú lo levantaste de ese lugar del intensivo, Padre, para que tu nombre fuera glorificado. Y muchos otros más testimonios que tenemos, Señor. Oramos con acción de gracias en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13. Al final del capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla del amor, hay algo bien importante que nosotros debemos tener siempre en mente. Son 3 virtudes maravillosas que nos caracterizan a nosotros en el mundo creyente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el amor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza son para esta vida. El amor es para esta y para la otra vida. Así que estas 3 virtudes nos caracterizan a nosotros. Somos una iglesia de fe, que oramos por milagros extraordinarios, oramos porque Dios nos da entendimiento y muchas cosas que la fe, hermano, nos hace totalmente diferente. Tenemos una esperanza sólida y también, hermano, nos tenemos el signo del amor sobre nosotros. Ahora, esto no es para nada una virtud humana. No es algo que una persona pueda tener. Es decir, la fe es un don. La esperanza es un conocimiento. El amor es una naturaleza que viene de Dios porque Dios es amor. Y desde el punto de vista creyente no estamos hablando del amor que es un amor eros o un amor filial, ¿verdad? Un amor que se tiene, sino un amor que se entrega, ese amor ágape de Dios. Y que estudiamos para el Día del Cariño, hermano, que no es, hermano, que nosotros tengamos amor como una decisión, sino que es el amor como una naturaleza. Gozamos de la misma naturaleza que Dios, por eso tenemos amor. Entonces, la fe, la esperanza y el amor es una virtud extraordinaria en la cual nosotros nos movemos y que nos caracteriza. Nosotros, por medio de la fe, creemos cosas sobrenaturales, por medio del amor, hermano, hacemos cosas sobrenaturales y por medio de la esperanza tenemos la certeza de cosas sobrenaturales. Ahora, dice en 1 Corintios, ahí mismo en capítulo 15, y va a explicar acerca de la resurrección. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué pasa si Jesús, hermano, hubiera sido un gran hombre, un gran filósofo, alguien que promovió un gran mensaje, pero su cuerpo se lo robaron como algunas personas dijeron en aquel tiempo que había pasado?
¿Qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera ocurrido, hermanos, si este gran mensaje que nosotros oímos y escuchamos no fuera verídico? Y ahora el apóstol Pablo lo va a explicar porque esto va a marcar una diferencia en nosotros, una gran verdad, grandes certezas, hermanos, que nosotros vamos a tener. Yo creo que nosotros los creyentes debemos basar nuestra vida en las certezas que tenemos. Esas certezas que es así, yo tengo fe que es así, que cuando muera me voy con el Señor, que todo ocurre para bien de los que amamos al Señor, que tengo una esperanza de una vida en Cristo Jesús completa. Hay certezas, hermano, que en esa certeza nosotros al movernos, al estar establecidos, es como que construyéramos la casa en la roca firme. Ahora, la resurrección es una de ellas. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Y lo vamos a estudiar hoy, primero Dios. 1 Corintios 15:1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual también estáis firmes. Hay una firmeza, hay una certeza, hay seguridades bíblicas de las cuales podemos afianzarnos en ellos para tener una vida victoriosa. Estas seguridades bíblicas nos hacen creer que aunque nuestra realidad aparentemente sea diferente, nuestra seguridad va a prevalecer en Cristo Jesús. Por ejemplo, hay una persona que en este momento tiene crisis económica, tiene crisis emocional, tiene crisis de salud. Hermanos, aparentemente es una realidad. Pero nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra seguridad nos hace creer que en Cristo Jesús todo tiene un para qué, un por qué y que todo ocurre para bien. Es decir, está afirmado sobre la roca firme de que esto, aunque sea difícil de entender en la realidad, va a ocurrir para bien. Ahora, este evangelio que nos ha dado tanta firmeza, dice, por lo cual son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note aquí que la palabra no dice Jesús, sino dice que Cristo, el Mesías. Es decir, se está refiriendo no a Jesús de Nazaret, no al niño Dios, no al hijo de María, sino el que había sido anunciado, el Mesías, el ungido de Dios, aquel que Dios había preparado desde antes, hermano, que en la creación, desde antes de que hubiera un principio, porque Dios no tiene principio, Dios lo tenía en su plan precioso para salvación de nosotros. Ahora dice la palabra que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, conforme a las Escrituras, se cumplió la pasión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Esto era algo anunciado y aunque Jesús lo anunció a sus mismos discípulos y el mismo Pedro no lo quiso creer, ciertamente pasó porque así debía de ser. Ahora, dice, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacob, luego a los otros apóstoles, y de último a todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo, ellos, así predicamos y así creen ustedes. Ahora, mire qué importante es porque el apóstol Pablo realmente tiene una vida comprometida en el Señor. El último, el que persiguió a la iglesia, el que es como fuera de tiempo, como que hubiera sido, hermano, el perseguidor, como un aborto, hermano, nació y tuvo vida por medio del evangelio. Y ese evangelio, hermanos, es bien importante porque Dios nos trajo a nosotros, hermano, dicha y paz. Ahora, mire qué importante es esto, hermano, que yo le estoy compartiendo, porque dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver. Ahora bien,
Si se predica que Cristo, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ahora, ¿cuál era el dilema que tenían aquellos hombres ya? Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos que entre ustedes no hay resurrección de los muertos, ¿qué hubiera pasado si no hay resurrección de los muertos? Significa entonces que Cristo, el Mesías, tampoco hubiera resucitado. Bueno, ¿y qué problema puede haber con esto? Todo. Recuerda que vivimos bajo la fe, la esperanza y el amor, que no son virtudes humanas, naturales, son divinas. Y tenemos una vida extraordinaria que es en Cristo Jesús. Ahora, la resurrección de Cristo nos hubiera privado, hermano, de muchas realidades, de muchas seguridades espirituales que nos llevan a tener una vida plena en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo mismo insiste en este capítulo de que él era el último, pero por la gracia de Dios, él es recordado el día de hoy y tiene muchas coronas delante de Dios y una posición extraordinaria, no por su propia naturaleza, sino por la naturaleza que Dios le dio a él. De igual forma nosotros. Nosotros tenemos hoy la certeza, la firmeza, la esperanza, la convicción, hermanos, de que en Cristo Jesús, sin importar lo que hayamos sido antes, vamos a tener una vida extraordinaria en Él. Ahora, esto es bien importante y de verdad quisiera estarme explicando, hermanos, la resurrección de Jesucristo tiene en nosotros un papel fundamental, una firmeza fundamental. Y dice, y si no hay resurrección de los muertos, y si Cristo no ha resucitado, mira lo primero que va a ocurrir. Vana es entonces nuestra predicación. La cantidad de veces que has escuchado una prédica, la cantidad de veces que se ha predicado alrededor del mundo, la cantidad de veces que se ha llevado resulta vana, inútil, sin ningún oficio ni beneficio, porque la base de esta predicación está en la vida sobrenatural de Cristo y su resurrección. Es decir, aquellos mensajes inspiradores que hayas escuchado, aquella palabra, hermano, que te ha cambiado la forma de pensar, aquella palabra, hermano, que te ha consolado en un momento de debilidad, aquella palabra que te ha infundido esperanza en un momento que no la tenías, aquella palabra que trajo una solución a la vida, es simplemente vanidad si Cristo no hubiera resucitado. Esa predicación, hermano, que se da y que hoy mismo estamos dando es totalmente inútil, sin propósito, sin objetivo, sin base, sin fundamento, porque la resurrección de Cristo es la base de la predicación. Entonces, van a nuestra predicación y como resultado de la predicación, porque la fe viene por el oír y lo que se oye es el evangelio, también es la fe. Los enfermos no se hubieran sanado por la fe, se hubieran sanado por la ciencia, se hubieran sanado por la humanidad. Las situaciones difíciles en casa, lo que hubiera pasado extraordinariamente, hubiera sido parte de un mundo en el cual se mueve por probabilidades y por situaciones y nada tuviera que ver la fe en Cristo Jesús. Entonces mira qué importante, hermano, porque nuestra certeza, mira, yo cada vez que escucho una palabra y me llega a mi corazón una predicación que el Señor pone, y gracias a Dios hoy hay tantos medios, y mi corazón se llena, se consuela. Me recuerdo cuando la Laurita en alguna ocasión la operaron hace muchos tiempos atrás y llegó a mi corazón una palabra, una prédica gloriosa que me trajo tanta consuelo, tanta paz. Hubiera sido vano, hermano. No hubiera tenido propósito porque el poder de Dios no hubiera actuado. Ahora, mira que esto es bien importante. Y tampoco fuera hoy, hermano, real nuestra fe. Esa fe que nos hace creer y estar convencidos de las cosas sobrenaturales. Esa fe que nos hace tener una vida, hermano, y es que yo quiero aquí no sonar como una persona que cree o hace de menos a la demás gente, pero si tú tienes fe, si en tu corazón hay fe, hay una extraordinaria grandeza en tu vida, hermano. Hay algo sobrenatural porque por la fe
Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Por la fe agradas a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Es decir, por la fe tú tienes vida. Por la fe tú agradas a Dios. La fe, hermano, es algo tan extraordinario en nuestra vida de creyente, de cristiano, de nacido de nuevo, hermano, que nos acerca a ese trono de la gracia y encontrar el auxilio en el momento oportuno. Entonces, ahora mira, hermano, esto que te estoy compartiendo. Dice la palabra de Dios. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, y a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Es decir, el poder de la resurrección, si los muertos no resucitó, porque Cristo de verdad murió en la cruz del Calvario. Es que para que nosotros creamos que Cristo resucitó, debemos aceptar que de verdad murió en la cruz del Calvario. Es decir, derramó hasta su última gota de sangre, salió agua de su costado, su cuerpo totalmente, hermano, perdió la vida. Porque si no hubiera sido así, hermano, no hubiera habido resurrección. Entonces, si aceptamos que Jesús murió y no hay resurrección de los muertos, entonces también debemos aceptar que Cristo no hubiera resucitado. Pero como sí resucitó y como Él trajo vida, entonces también, oiga esto, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y oye la tercera cosa, a ver, vamos a repetir. ¿Cuál es la primera certeza, la primera convicción, la primera seguridad que nosotros tenemos por la resurrección, según el texto? La predicación del Evangelio. Si no hubiera resucitado, la predicación sería vana. Segundo, si la resurrección no hubiera sucedido, la fe también no sería verdadera, sería una fe falsa. La tercera seguridad que nosotros tenemos, y es una convicción sobre la cual hemos vivido, dice la palabra de Dios en el versículo, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, dice, y todavía están en sus pecados. Hermano, a mí me acusaría todo lo que he hecho y que hoy considero que he sido perdonado. No estaría en paz con Dios. No podía acercarme delante de Él con seguridad porque el pecado estaría en mi vida. Quizás se hubieran cubierto por un tiempo, pero no hubieran sido arrancados. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nuestros pecados todavía estarían delante de Dios y nos acusarían. Y nos harían, hermano, que recibiéramos la paga del pecado. Pero por medio, hermano, de la resurrección, nuestros pecados también fueron, ¿qué? Perdonados. Y esto es bien importante, hermano, que nosotros sepamos. La seguridad que Dios da es que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. 2, la fe de nosotros no es una fe falsa. Y 3, tengo una seguridad de que he sido perdonado por la resurrección de Cristo Jesús. No hay quien me acuse delante de Él, porque Él lavó con su sangre preciosa nuestros pecados, y el documento que contenía todas las dictámenes que iban en nuestra contra fueron clavados en la cruz del Calvario. Entonces mira qué lindas 3 seguridades que van. Van 3 seguridades, dice la palabra de Dios. Y entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Entonces, toda aquella gente que hemos despedido, hermano, con la esperanza de volverlos a ver en la feliz resurrección, de vale no saber a dónde se fueron, saber si se resucitan. Tal vez se fueron al Seol, al lugar de los muertos, así como murió una planta, como murió un pajarito, como murió un oso, como murió una ballena, así murió alguien y ya. Y como dirían por ahí, colorín colorado, este cuento se terminó, se acabó. Toda una vida, 80, 90, 100 años, 40 años, no sé, terminaría en nada, como una hoja que se seca y se marchita. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ellos tampoco podrían resucitar el día en el cual nosotros creemos que la trompeta va a sonar. Entonces nuestra
cuarta seguridad sobre la cual nosotros nos movemos tiene que ser, hermano, que si la resurrección, la cual es verdadera, también nos da acceso a que todos los que han partido y todos los que vamos a partir en su tiempo, tengamos acceso, hermano, a levantarnos de entre los muertos. Ahora, mira qué preciosa seguridad de las que yo creo. Por eso es que no, mira, yo pienso, hermano, que no debemos tener solo la festividad de Semana Santa y ya dejar a Cristo, se acabó la Semana Santa. Bueno, el otro año, sí, primero Dios, ya van a haber otras cosas, ya no va a haber COVID. Hermano, si Cristo no es para un día, Cristo no es para una festividad, Cristo no es para una forma de religión. Cristo es la vida diaria. Esta seguridad la tengo diariamente yo, que la predicación tiene poder, que mi fe no es falsa, que estoy perdonado de los pecados y que todos aquellos que han partido juntamente con los que un día vamos a partir, nos vamos a levantar de entre los muertos. Ahora, hermanos amados, estas son seguridades sobre las cuales caminamos. Mire, yo me recuerdo al hermano apóstol que una vez la gente decía, mira, es que tan creído que es. Y dice, es cierto, yo soy creído porque le creo a Dios. Es que no soy vanidoso, dice, ni soy orgulloso, pero creído sí soy. Y yo vivo con esta fe todos los días de mi vida. Yo vivo con esta fe que he sido perdonado. Yo no creo, hermano, que si algo me pasó, ay, saber qué malo hice, ¿verdad? Ay, de plano porque hice esto, porque hice aquello. Yo he sido perdonado de mis pecados. Dios me perdonó en la cruz del Calvario y quitó y olvidó el pecado cuando hubo arrepentimiento en mi corazón. Entonces, amados, qué importante es conocer el poder extraordinario de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios, versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y así debe ser, y esta debe ser una certeza, hermano. Porque si creemos que por Adán entró la muerte al hombre y vivimos en un mundo pecador de virus, de pandemia, de situaciones sociales, políticas, de violencia, de tanta otra cosa, porque vivimos en un mundo caído, lo creemos, lo vivimos, lo hablamos, también deberíamos creer que por medio de un hombre también vino la vida a cada uno de nosotros. Esa vida que fue derramada, hermano, en la cruz, pero que fue luego levantado en esa tumba que hoy está vacía. Entonces dice la palabra, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, y después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Y eso vamos a hablar otro día, hermano. Pero lo que está diciendo es que Cristo resucitó y luego los que estemos con Cristo vamos a resucitar. Y va a venir el reino milenial, y en ese reino milenial, según creemos, o algunos divergen, sino que creen que ya pasó otros. Pero lo importante, hermanos, es que lo vamos a tener en un estudio un día martes. Lo importante es saber que Cristo en este mundo sufrió, en este mundo reinó. Y si vamos a reinar juntamente con Él, los que hemos sufrido con Él. Ahora, aquí hay algo bien maravilloso que no se te debe perder. Dice que cuando Dios haya vencido a todos los enemigos, le va a entregar al Padre toda su victoria y Dios le va a poner bajo los pies aquel que ha tenido la victoria del Padre menos a Él mismo. Y el último de sus enemigos va a ser la muerte. La muerte ya no tendrá su aguijón y todo va a estar sujeto a Dios. Así que si te das cuenta, nosotros estamos moviéndonos entre lo que te he dicho, entre la fe, la esperanza y el amor. ¿Amor por qué? Pablo, hermano, por amor de Cristo, siendo el último, se volvió en un gran servidor de Dios. La esperanza, porque tenemos esperanza de una feliz resurrección, porque tenemos esperanza de que nuestra vida, hermano, en Cristo tiene propósito. La fe, porque consideramos que estamos perdonados, porque consideramos que tenemos un poder en el evangelio que predicamos, porque consideramos, hermano, en la fe que Dios nos ha dado, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Ahora, date cuenta que todas estas virtudes no las hubiéramos podido tener de no ser que Dios hubiera actuado en nuestra vida. ¿Y cómo actuó Dios en nuestra vida? A través del poder de la resurrección. Vamos a regresar, pero quiero llevarte a Efesios capítulo 1
versículo 18. Mira cómo ora el apóstol Pablo. Ahora, todo esto de Cristo no es una festividad, no es un día, es una vida de certeza, una vida de convicción, una vida de seguridad, seguro de que el evangelio es poder de Dios, seguro que la fe es verdadera, seguro que la esperanza es firme, seguro, hermano, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero también seguros, hermano, de que ese poder de la resurrección actúa en nosotros todos los días. Todos los días. No vamos a dejar la Semana Santa atrás como un bello recuerdo o un recuerdo regular, yo no sé, sino vamos a vivir, hermanos, en el poder de Dios. Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Mira cómo ora el apóstol Pablo. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oye esto, porque es bien importante lo que el apóstol Pablo está pidiendo. No está pidiendo para que haya para los frijoles, para que hayan ventas ahorita que termina la Semana Santa, para que no. Él está pidiendo para que el corazón sea iluminado y sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Yo no te hubiera llamado si no te va a proveer lo necesario. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Tenemos una herencia en los santos. Pero oye esto, hermano, que voy a leer a continuación en Efesios 1:19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Oye, la extraordinaria grandeza de su poder. La palabra poder significa dunamis, ya es una palabra poderosa. Es como la dinamita. Es una grandeza de su poder, pero todavía lo lleva a un punto más alto, la extraordinaria grandeza de su poder. Porque que yo sepa, hermano, ni el hombre más millonario en el mundo entero ha podido alargar un solo minuto de su vida, menos resucitar. Y aunque hay grandes expectativas de que un día la ciencia avance a tal modo, hermanos, hasta que Dios quiere aquí, ni con todo el dinero, ni con toda la tecnología, ni con todas las cosas, se puede prolongar la vida, menos resucitar a alguien. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo realmente tuvo que ser algo extraordinariamente grande del poder de Dios. Tuvo que haber sido algo sobrenatural a tal punto que ninguna fuerza humana lo puede comparar siquiera. ¿Y por qué nos es importante esto? Porque dice en el versículo 20, ese poder, el de la cruz del Calvario, el que levanta a Jesús de entre los muertos, ese poder que obra en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros? Voy a leer otra Biblia en el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? O sea, en nosotros, para con nosotros obra un gran poder. ¿Cuál es ese poder? El poder de Cristo. Por eso, hermanos, que la gran noticia es resucitó, Cristo resucitó. Y entonces, si resucitó, yo tengo seguridad. ¿Qué seguridades tengo? Bueno, que mi predicación no es vana, que la fe no es falsa, que estoy perdonado de mis pecados, que tengo de verdad vida y esperanza en Cristo Jesús, no solamente yo y los que han partido. Es una seguridad, pero también ahora que ando en el amor de Dios, ando en ese poder extraordinario del Señor. Por eso, hermano, es que en Cristo Jesús hay sanidad de todas aquellas cosas, hermano, aún de los vicios, aún de las adicciones, aún de cualquier situación, hermano, porque es un poder extraordinario que está sucediendo. Mira, hay gente que dice, yo eso sí no lo puedo perdonar, porque no has entendido cuál es el poder de la resurrección. Hay otras personas que dicen, yo eso sí no lo puedo olvidar, porque no has entendido el poder de la resurrección.
Es que de chiquito lo traumaron mucho, pero no has comprendido el poder de la resurrección que obra en nosotros. Hermano, cualquier cosa que hubiera pasado, si levantó a Cristo de la tumba, no nos va a quitar los traumas de niño. Perdón, no nos va a quitar, hermano, la falta de perdón. No nos va a quitar la falta de comprensión. Si ese poder que obra en Cristo y el cual es cierto, real, verdadero, verídico, porque la palabra lo dice, porque hay testigos, porque nosotros mismos somos testigos de ese poder, obrando en él también obra en nosotros. Por eso es que este mensaje es poderoso, hermano. Tú puedes en el poder de Cristo, en el poder de su resurrección, perdonar. Y si no has querido perdonar, hermano, hoy yo te traigo esta buena nueva. Puedes perdonarlo en Cristo Jesús. Puedes traer vida y vida en abundancia. Puedes vivir una vida en paz. Mira, yo la verdad le doy gracias a Dios por mi casa. Mi casa, hermano, es una casa donde no somos nosotros, absolutamente nosotros, pero el poder de Dios se ve extraordinariamente. Se ve extraordinariamente y se manifiesta de diferentes maneras todos los días. Y estoy seguro que aquí me pueden escribir varios en las diferentes plataformas que así es en su casa también. Que hermanos, aún la persona más difícil, la persona más irracional, con el poder de la resurrección obrando, puede cambiar, hermano, todas aquellas situaciones que habían sido difíciles, aquellos complejos, hermano, que tuvieron, aquellas heridas del alma, aquellas situaciones adversas. Hermano, hay gente hoy prosperando en el poder de la resurrección porque creyeron que no podían, pero ahora pueden trabajar y pueden no solamente trabajar, sino desarrollarse en lo que están haciendo y lo están haciendo bien, porque el poder de Cristo está obrando en ustedes. Está obrando, hermano. Muchas mamás cuando tuvieron a sus hijos lloraron porque pues, dijeron, ¿cómo lo vamos a crear? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé si tengo, pero están sintiendo el poder de Dios diariamente para estar sacando a esos niños y niñas adelante con entendimiento, con sabiduría, con comprensión. Hay empresarios que están sacando adelante la empresa porque el poder de Cristo está obrando en ellos. Hay matrimonios que estaban difíciles y complicados, pero permitieron que el poder de Cristo, el poder de su resurrección obrara en medio de ellos y los volviera a conciliar. Hermanos amados, hay buenas noticias en el mundo, porque el poder de Jesús, el que lo levantó de entre los muertos, es el mismo poder que obra hoy para con nosotros. Ese poder que lo resucitó, que lo sentó en los lugares celestiales, muy por encima, le dio autoridad, le dio gobierno. Hermano, aquí hay otra seguridad de la resurrección. Si ese poder obra en ti, tú puedes decir, hermano, con toda claridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso que la gente dice, hermano, yo si esta herida sí no la puedo. Tal vez con el tiempo la sanaré. No, hermano, no va a ser con el tiempo. Va a ser con el entendimiento del poder de la resurrección de Cristo. Cuando haya una comprensión de esa resurrección que no es de este mundo, sino que ha obrado en el amor, en la gracia, en el favor de Dios, vas a poder comprender que aún el mismo Pablo, que era como aborto, que perseguía a la iglesia, fue transformado para ser un gran instrumento en las manos de Dios y traer palabras de vida a todos aquellos que había perseguido. Entonces hay esperanza para aún el delincuente, aún el asesino, aún la persona que ha tenido diferentes traumas en su niñez, aún la persona que ha sido muy pobre, aún la persona que ha tenido demasiada escasez. Hermano, hay esperanza. El mensaje de la resurrección es un mensaje de la esperanza, es un mensaje de vida, es un mensaje de paz, es un mensaje en el cual nos movemos todos los días. Y yo te invito de verdad, hermano, que descubras ese poder de la resurrección de Cristo obrando en tu vida. Donde se quita la palabra no puedo, donde se quita la palabra es difícil, donde se quita la palabra es imposible, porque para el que cree todo es posible. Hoy, hermanos amados, te anuncio el poder de la resurrección de Cristo. Todo es posible para los que en Cristo han muerto y resucitan, porque tenemos a un Cristo de poder que dice la alabanza que la tumba se levantó. La buena noticia hoy, hermano, es Cristo resucitó. Ajá, ¿y qué significa hoy?
pues yo vivo seguro, que vivo seguro de que el Evangelio es poder de Dios, lo predico con poder, de que he sido perdonado de mis pecados, hermanos, de que la fe que yo tengo de ninguna manera es una fe falsa, de que verdaderamente un día se van a levantar todos aquellos y nosotros mismos para participar de la otra vida. Y una seguridad más, que ese poder está obrando en mí poderosamente. Hermano, tú puedes perdonar. Sí, pero me hizo mucha herida. Lo puedes perdonar. Es difícil que pueda perdonar. El poder de Cristo obrando en ti, el mismo poder que lo levantó entre los muertos, te da ocasión hoy de perdonar. Yo te invito a que tú vivas, hermano, en esto todos los días. Y no lo dejemos como el mensaje de Semana Santa. Yo el domingo pasado no prediqué tal vez el mensaje de Jesús entrando a Jerusalén, hermanos, sino que hablé un poco de las adicciones de la emoción para tratar de romperles el esquema que generalmente tenemos. O sea, ya sabemos los mensajes de Navidad, de Semana Santa, y nuestra vida sigue igual. Pero entonces, ¿dónde queda el poder de Dios? Hoy te doy una buena nueva. Y es una buena nueva de la resurrección, pero no es solo para hoy, domingo de resurrección. Es para toda tu vida. Es para toda la seguridad que vas a andar, para que la fe, la esperanza y el amor se manifiesten en ti sobrenaturalmente, a través de seguridades, a través de convicciones en las cuales tú conoces la verdad de Cristo. Así que Cristo ha resucitado. Y entonces hoy, hermano, tenemos seguridades maravillosas, Dios obrando en nosotros poderosamente. Así que yo te invito a orar hoy con la fe. Hay enfermos entre ustedes, oren con esa fe el poder de la resurrección. Hay gente que se está llevando mal, que tiene problemas. Hay poder en la resurrección. Mira, hermano, probablemente contigo se disgusten, conmigo se disgusten. Pero yo confío en el poder de la resurrección, que Dios dice que cuando a Dios le agrada el caminar de un hombre, hasta sus enemigos reconcilia con él. Probablemente hay gente que se enemistó contigo, pero el poder de la resurrección de Cristo los va a traer nuevamente a paz contigo. Tranquilo, confía en Dios, vive en esa experiencia del poder sobrenatural que nos ha regalado. Y di como Pablo, yo que era el último, fui servidor, pero no yo, la gracia de Dios que opera en mí. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo sobrenatural. Oro, Padre, porque esta buena nueva que he recibido en mi corazón me llena de fe, de esperanza, de amor, Señor. Tengo seguridades, Señor, sobre las cuales puedo andar. Padre, así es. Estoy convencido de que así es. He sido perdonado de mis pecados. Tengo acceso, Señor, a la nueva vida. Y un día, Señor, los que ya durmieron se van a levantar. Y luego nosotros, cuando nos toque, también nos vamos a levantar, Señor. Porque nuestra fe, Señor, está en ti, Padre, que todo ocurre para bien, que todo ocurre, Señor, con propósito divino y eterno. Hoy, Señor, nos movemos en ese poder de la resurrección. Imponemos las manos sobre el que tiene a la par, impóngale la mano sobre su hijo, sobre su hija, y con autoridad dígale, es el poder que Dios obró en nosotros, que lo levantó entre los muertos, que lo sentó a la derecha del Padre y lo hizo estar sobre todo principado y potestad. En ese poder en ti hay vida y hay paz en el nombre de Jesús. Todo lo que no podías hacer lo puedes porque hay un Dios que te levanta. Padre, te agradezco, Señor, este regalo maravilloso que nos das y te agradecemos, Señor, estos medios que nos permites de estar. El mensaje de Cristo, Señor, hoy, Padre, vuelve a ser un mensaje de poder. Cristo resucitó y juntamente con Él, Padre, nosotros, sus hijos, vamos a ver ese poder sobrenatural y extraordinario obrar en nuestra vida. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos, amados, gracias por permitirnos que no sea simplemente una semana de religión y de tradición, sino que este mensaje, hermano, sea todos los días en tu vida un amén. Así que gracias por dejarnos aquí mensajes abajo. Te lo agradecemos porque eso nos edifica mucho y esperamos darte un abrazo muy pronto. Bendecidos con toda bendición.